Estamos aquí con la escritora mexicana Leonor Sirgueras y a mí me queda solo la tarea de hacerle unas preguntas, luego ella se encargará de todo el monólogo. La primera pregunta que quiero hacerte es, este es el libro que vamos a presentar, el título es Arrullo sin canto o La casa de las 19 habitaciones. ¿Es tu primer libro, antes que nada? ¿Desde cuándo escribes y cuándo escribes? ¿De día, de noche? O sea, háblanos de ti y de lo que pariste como libro. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio, por quedarse aquí a escuchar la presentación de este libro. ¿Ahí se escucha mejor? Perfecto. Ok, gracias. Estas preguntas que me hace, son muy interesantes. Primero porque efectivamente es el primer libro que presento. La escritura, siempre ha estado presente en mi vida desde pequeña, desde siempre. Sin embargo, es apenas en 2021 en donde, ya me decido a publicar y el resultado, pues, es este libro de 19 cuentos, de ahí el título también, que es Arrullo sin canto o La casa de las 19 habitaciones. Las 19 habitaciones, haciendo presentando al libro mismo, son 19 cuentos que pues uno puede recorrerlos como si fueran habitaciones de una casa. Entonces uno puede entrar, ¿no? Abrir la puerta, asomarse, leerlos, dejarse llevar por todo el ambiente que está ahí plasmado. Y si a uno le dan, si a uno se le antoja, quedarse ahí y pues esperar los horrores que está detrás de la puerta de cada una de estas habitaciones. Sí. Mira, a mí me llamó la atención, yo creo que este libro que leí tiene un punto débil y un punto muy fuerte. El punto débil es que es difícil encajarlo en un género específico. Y el punto fuerte es que es difícil encajarlo en un género específico. O sea, creo que es muy difícil decir, es un libro de, no sé, terror, un libro de o cualquier género o histórico, novela, no, son cuentos, está bien, pero háblanos de eso, porque pues a mí me llamó mucho la atención porque es como si tú desnudaras todos los fantasmas que nos habitan a todos, cada quien tiene los suyos. Dime, cuéntanos algo. Esa es una de las preguntas que por lo general me hacen cuando lo llevo, ¿no? Lo llevo a presentar a diferentes lugares. ¿Qué género es este libro? ¿De qué género es este libro? Este libro, algunos le han puesto que es de terror psicológico. Algunos otros dicen que es de terror únicamente. Me gusta que no encaje en algún género como tal. Sin embargo, sí les puedo decir que es un terror que nos habita a todos y a cada uno de nosotros. Y es ese terror que pues lleva el título en sí mismo, ¿no? Es el título de estar escuchando o de estar percibiendo, mejor dicho, un arrullo, ¿no? Y pensemos en el arrullo, por ejemplo, de las madres, pero que este arrullo no tenga canto, ¿no? O sea, esas escenas terribles, ¿no? De las películas de terror, o nosotros mismos, imaginémoslo, ¿no? O vámonos un poquito más a unas realidades. De niños, por ejemplo, ¿qué tanto aterraba la imagen de la madre, ¿no? Que es una imagen que, es fuerte, ¿no? En donde uno se recarga. ¿Y qué tanto aterraba esa imagen de ver a esa figura fuerte devastada, ¿no? O descubrir que esta figura de pronto podía sentirse traicionada, abandonada, olvidada, cargada de penas, cargada de lágrimas. Entonces, ahí sobrevenía un terror y ese terror, pues a la fecha, ¿no? Tal vez si nosotros nos encontráramos con esos terrores que habitaron en la infancia, hoy día ya a la edad que cada uno de nosotros tenemos, ha de ser espantoso, ¿no?
algunas películas de terror actuales, si se fijan, como que lo quieren tomar, ¿no? Sin embargo, poco logran porque solamente nosotros lo podemos ver en varias formas, ¿no? Pero en algo que ahorita me gustaría comentarles es en las pesadillas, ¿no? Si nosotros nos adentramos a nuestras pesadillas, hablan de nuestro pasado, presente, lo que más nos aterra, de esos miedos infantiles que ahí se habían quedado como escondidos, dormidos, y de pronto aparecen en las pesadillas y oh, sorpresa, ¿no? O sea, las pesadillas son realmente terror hecho a nuestra medida. Y también, ¿no?, a veces en los fracasos de la vida, esos fracasos que se están repitiendo constantemente, pues también ahí están nuestros miedos escondidos, ¿no creen? Entonces, bueno, este libro contiene mucho de eso, de esos miedos, de esos terrores, de eso que afecta tanto al ser humano y que, bueno, ¿por qué no hablar de eso? Hace unos momentos, ¿no?, quien estaba hablando, ¿no?, antes de esta presentación decía cosas muy hermosas, ¿no? Esta valía del lenguaje que se había perdido, que nos habían prohibido, que nos habían exiliado de nuestro propio lenguaje, y cómo nosotros lo podemos ir retomando, ¿no? Cómo lo podemos ir retomando y cómo nos podemos ir apropiando, porque además en nuestro propio lenguaje pues también están ocultos nuestros terrores, no solamente está oculta nuestra historia, ¿no? O bueno, como parte de nuestra historia también están nuestros terrores ahí gritando. A veces hay palabras que uno no utiliza porque revive esos miedos de la infancia, de la adolescencia, de algunos momentos, o de pronto se enfrenta con palabras que son tan fuertes que uno dice, no, ¿sabes qué? Pero de eso no, de esa palabra no. ¿Y por qué no también atreverse a hablar de eso? Algo que tenemos mucho los mexicanos es esta riqueza de la cual nos habían privado. Y bueno, ¿no?, también se trata de colonizar el lenguaje, o sea, de apropiarnos, de reapropiárnoslo y quitarnos toda esta costra, todo este enmarañado occidental y empezar a reapropiarnos de eso. Así es que bueno, está hecho de pesadillas. A tu pregunta, está hecho de pesadillas, de temores y por ahí mezclados también con ternura. Perfecto. Tú tienes, ¿cuándo escribes? No queremos saber si escribes bajo influencia de alcohol y drogas. Solo queremos saber cuándo escribes, cuándo tienes tiempo, cuándo más te inspiras. Porque si escribes cosas así terroríficas, digamos, de introspección, pues tienes un momento especial del día en que tu fantasía gana a todo o cualquier momento es bueno. Bueno, para la escritura cualquier momento es bueno y es algo de lo que también tenemos que reapropiarnos. Desafortunadamente, así como la lectura, ¿no?, todo el tiempo han estado diciendo, antes de responder tu pregunta, quiero hacer este comentario que va de la mano con esto que me preguntas. La escritura en México se había hecho clasista. La escritura y la lectura estaban tomadas ambas por esta élite de la que nos hablaban, ¿no?, nuestros ponentes anteriores. Pensemos un poco que hasta hace 2 años, hace 3 años, o sea, tiene muy poco, todavía escuchábamos discursos en donde decían, el mexicano no lee. Y de repente veíamos quién firmaba esa afirmación, en dónde se hicieron los estudios, que era El País, ¿no? O sea, ¿cómo alguien va a venir y nos va a decir que no leemos? Por supuesto que leemos los mexicanos, por supuesto que los mexicanos escribimos. El problema es que todo el tiempo nos han hecho creer que la escritura es para determinado tipo de personas, porque a veces también nos habían arrancado la experiencia de leer o de escribir. Hace poco hay una
hay una escritora mexicana muy jovencita, muy jovencita de tintes feministas, su apellido es de la Cerda, y entonces en uno de sus libros se titula Desde los Zulos. Me llamó mucho la atención porque dice, bueno, escribía en el transporte público, leía en el transporte público, y ¿cuántos de nosotros no hacemos eso? Pero ¿cuántas veces nos lo hemos callado? O cuántas veces únicamente cuando los más jóvenes, los niños, los chavos, los adolescentes nos preguntan, oye, y pues ¿a qué hora lees? ¿A qué hora escribes? Nosotros mismos omitimos pues fíjate que ¿qué crees? Que pues en San Cosme, ¿no? Con toda la gente, pues ahí con una mano, con la izquierda, ¿no? Siempre adelante, en el tubo, ¿no? Y el otro el libro, y la señora que me avienta, pero pues no pierdo el párrafo. Entonces tenemos también que reapropiarnos de eso. También, por ejemplo, cuando nos preguntan, ¿no? Oye, ¿qué libro me recomiendas? Bueno, ¿cómo nos podemos sorprender de que a los jóvenes les aburra Dickens, ¿no? Que a los jóvenes les aburra todos ese tipo de escritores cuando no tienen que ver con su realidad? Y no con su realidad de que alguien me podrá debatir, ¿no? No, pero también está a lo mejor situaciones complejas ahí retratadas. Claro, por supuesto, es escritura y la literatura tiene por encargo hacer eso, pero carecen de morderlos, carecen de que los deje prendidos de esos libros. Entonces, bueno, por lo tanto, ¿no? Esta escritura, escribo en cualquier momento, que venga una idea, en cualquier momento que además lo necesite. Porque bueno, si nosotros hacemos muy científica la escritura, pues entonces esta escritura se va a quedar ahí congelada, ¿no? Se va a quedar en la espera de que llegue la palabra correcta, se va a quedar a la espera de una gramática perfecta, se va a quedar, claro, eso se tiene que cuidar. Pero a veces tan indispensable es que por eso hay correctores de estilo, si no, no existiría eso, ¿no? Pero si a nosotros nos han hecho creer que la escritura es para unos cuantos y que únicamente tenemos que escribir o hemos de escribir simple y sencillamente cuando haya algo importante, ¿no? Haya algo que deba hacer una aportación científica. Y no, la escritura ya como tal ya es una aportación al mundo. Oye, y ¿podrías o te gustaría leer, seguramente de tus cuentos, como cualquier artista en general, también los cantantes, los pintores, todos hacen cosas y luego hay algunas cosas que más les gustan y otras que no. Tú tienes seguramente algún cuento que pues es tú con el cual te encariñaste más, supongo. Sí, ¿podrías leernos una parte, por lo menos, de un cuento? Claro, con gusto. A tu elección. Claro. Como son cuentos, no van a durar 2 horas. Eso es lo que creen. Bueno, ok, no, dime. Veo que o te gustan todos o no te gusta ninguno, veo que eso me preocupa. Todos me gustan muchísimo, todos son realmente bellos, y sobre todo porque también habla de la apropiación de esos miedos y de las preguntas que uno puede irse haciendo a través de esta lectura. Ya no sé, se me ocurre leer el cuento se titula Anatema. Dice: la tercera figura de la habitación era una santa que sostenía con su mano derecha sus propios ojos sobre una charola de oro. Ojos hermosos, abiertos en plenitud, omnipotentes, sin párpados que los limitaran, mirada desbordada. Donde debiera estar aquellos terribles ojos se encontraban 2 cuencas vacías, oscuras, profundos espejos de nada, que opacaban un rostro perfecto,
finos rasgos castigados por el dolor de ver. En vano, su angustiante mueca imploraba espera, suplicaba detención. Escuché el revolotear de un ave. Sin darme cuenta, había dejado una figura sin develar. Me acerqué lentamente a ella y súbitamente el cendal que la cubría se cayó al suelo por el vuelo asustado de una paloma que salía de la boca de la santa. Quedó al descubierto la imagen de una mujer arrodillada, casi una niña, con las ropas raídas y ensangrentadas, la mirada dirigida hacia el cielo perdido, los brazos atados en su espalda y las manos desprendidas de ellos, tiradas junto a ella. En uno de los muñones se dejaba leer la inscripción Eran Septem. Me acerqué un poco más con curiosidad para observarla mejor. Sus rasgos eran finos, que casi lamenté su fe. Su cabello seguía en perfecto estado, negro, largo, más allá del suelo. Comencé a peinarlo con mis dedos y de pronto escuché algo parecido a un suspiro. Y hasta ahí les dejo picados para que puedan estar, claro, ¿no? El cuento sigue de forma bastante espantosa. Luego te voy a pedir algunas partes más, no de este mismo cuento, digo, pero aquí vi que escogiste una parte donde se habla de santas y santos. Sí que has tenido muchas pesadillas para escribir todo esto. Unas cuantas. Yo no me acuerdo de mis sueños, tengo ventajas o desventajas. Bueno, la cuestión es que estás tocando un tema que a mí me viene a la mente un poquito, la cuestión religiosa, porque no importa sin importar, digo, si tenemos una educación de tipo católico, siendo un país donde el catolicismo es muy desarrollado, digamos, pero estas figuras a mí me llama mucho la atención porque se parece mucho a lo que se ve en las iglesias. A mí se me hace que las figuras, por ejemplo, del catolicismo son espantosas, o sea, sí dan miedo, porque hay figuras que son terroríficas. ¿Tú piensas que está, digamos, permeado de esto ese cuento en particular? O sea, de lo que llega, a pesar de creer o no creer, igualmente estamos permeado, ¿no? por todo esto. Y pues, ¿cómo desarrollaste ese tipo de situación, de personajes, ¿no? Porque sí me acuerdo mucho las imágenes terroríficas de las catedrales, de las iglesias. Claro, sí, por supuesto que está permeado de todo esto, sobre todo porque, bueno, es un libro muy mexicano, porque soy muy mexicana, pero este terror, lejos de este terror, este horror de colonizados, tiene mucho que ver también con la forma de escritura de Juan Rulfo, por ejemplo. Claro, a todos nos puede llegar un Pedro Páramo porque va a haber trozos que despiertan algo en nosotros. Ese terror de lo árido, ese terror de no saber, la angustia de no saber realmente qué va a pasar mañana, la angustia de la locura, por ejemplo, la angustia del no hay. O sea, cuántas veces eso también, por ejemplo, se nos ha dicho que lo callemos. O sea, habla, por ejemplo, de las fiestas con los tíos, ¿no? Habla, por ejemplo, de cuando fuimos a tal lado, habla de cuando fuimos a provincia. Pero, ¿a quién se le dice o a quién se le cuenta o para dónde se va eso que se calla y que nos han enseñado por buena educación que de eso no se habla? ¿En dónde están esos miedos de, pues, cuando uno se encuentra con él? No hay. No hay lo que sea, o sea, no hay seguridad, no hay para comer, no hay para la colegiatura, no hay para unos zapatos, no hay para un momento feliz, el no hay. Te hablan, te hablan. Allá. Entonces, ese no hay que se queda ahí grabado como una huella, ¿para dónde se va? Después, ¿a quién se le cuenta?
¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se teje? ¿Para qué? Y bueno, la sorpresa es que ese no hay, me parece que a veces puede ser heredado. Ese miedo, esa frustración, ese enojo, esa tristeza, esa melancolía se va albergando, ¿no?, en alguna parte de nuestro ser, y después eso puede ser transmitido. ¿Y qué van a hacer aquellos que crezcan entre el ropón hecho de esa tristeza? Entonces, bueno, esto que preguntaba, bueno, efectivamente, me parece que muchos podemos tener la imagen de estas iglesias acompañando a nuestros padres, a nuestros abuelos, y en cualquier boda, ¿no?, en cualquier festejo. Pero si uno entra a esas iglesias es muy curioso, porque algunas son muy bellas, son muy hermosas y pueden dar este sentimiento de protección y a la vez de miedo, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no nos dio miedo ya en la noche, más siendo niños, en la noche ya la iglesia oscura, cómo resuenan los pasos, a qué huelen, y todo eso va formando parte de nuestra vida? Entonces, bueno, y además nosotros como mexicanos pues tenemos otro ingrediente especial, ¿no?, a esta salsa de recuerdos, y eso es el sincretismo. Nuestros dioses, nuestra historia que fue acallada y que fue sellada, pues poniéndole, ¿no?, una imagen del catolicismo, y entonces ahí ya tenemos más horrores. Tenemos el horror del sacrificio, el horror del no hay, el horror de ser colonizados, de ser aplastados, de ser acallados, el horror de la sangre que se derramó. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esas imágenes pues tienen que hablar en algún momento. Interesante. Yo no me siento atacado directamente, porque yo entonces vengo de un país, digamos, como colonizador. Pero bueno, yo que soy de Italia, no soy español. O sea, llegué aquí con avión normal. Pero te confieso que nosotros, a pesar de no tener lo que tiene el pueblo mexicano, pues también yo viví mi infancia con los mismos miedos, y sí considero, claro, considero muy, muy espeluznantes a veces. Tanto se quejaron de Huitzilopochtli, que decían que Tlaloc, que eran feos, y ¿por qué no ven en una iglesia las imágenes? Siempre sufren, siempre lloran, siempre están en los cuadros son absurdos, impresionantes, pero bueno, así que también nosotros en otro continente sí yo lo viví. Yo vengo de una familia católica, por lo tanto ya luego abandoné desde hace mucho abandoné todo esto. Pero sí, estas cosas no te liberas de eso. Y veo que en este cuento sí describes cosas realmente de miedo interior. A mí me llegaron muy. ¿Y qué otro? O sea, por partes, tenemos tiempo. Busca otro cuento y lee. Bueno, pero ojo, aquí me gustaría, antes de pasar a la lectura de otro tramo, me gustaría también comentar algo que recorre también las habitaciones de este libro casa, es la angustia que se siente cuando uno lanza sus peticiones, lanza sus oraciones a Dios. Es claro, ¿no?, cuando uno lanza una petición, la mayoría de las veces es porque se siente abandonado, se siente desvalido. Y entonces esa petición va acompañada de una carga de angustia impresionante. Porque, bueno, ¿no?, para que no se, como casi pero que no se me olvide, que no caer en la total desgracia. Y entonces, bueno, esa angustia también, ¿no? O sea, ahorita te escuchaba y recordaba un libro de Antonio Skármeta. Bueno, ¿no? Habla de unos, justo de unos italianos, tal vez por eso dice, unos italianos que llegan a Argentina, ¿no? Y bueno, pasan hambre y pasan mucho sufrimiento y todas las peripecias. Pero al final, ¿no?, termina el libro con una frase que es bastante conmovedora,
dice, oye, ¿sabes qué? Espero que aquí la tierra sea, pues, sea buena para los tomates, ¿no? Y entonces el protagonista responde, yo espero que haya Dios. Uh-huh. ¿A cuántos de nosotros, por ejemplo, no nos dijeron, no? El temor a Dios es el principio de todas las cosas, encomiéndate a Dios. Y aunque uno sea creyente o no, a veces eso lo acompaña y eso le da cierta contención, ¿no? Pero bueno, pasemos a algo del libro. Hasta en los modismos, en lo que pues yo muchas veces digo, bueno, por Dios, y no lo reconozco, así que, bueno, claro. pero sí queda todo esto, digo, queda claro, todo esto, hasta que uno no tome, digamos, pero como idea firme, el hacerse de ideas propias, ¿no? Bueno, sí, pero también es algo de lo que uno se apropia, ¿no? Porque tal vez al final uno dice, bueno, a lo mejor creo o no creo en Dios, eso ya depende de cada quien. Pero en ese, ay Dios mío, ¿no? O primeramente Dios, uno también invoca a toda su estirpe, ¿no? Invoca a su madre, invoca a su padre, invoca a los hermanos, invoca a todas esas personas de las que se sintió apoyadas, y los cuidados, y bueno, me parece que va por ahí, ¿no? Yo a veces lo invoco, pero no de manera, digamos, no como uno puede pensar. Pero, ¿qué nos vas a leer ahora? Ok, está en... Te señalo que, es que yo vi que está, no me acuerdo si está en YouTube, uno de tus cuentos lo leyó hace como un año, que cuando presentaste ese libro y lo leyó David Contreras, o David llamado Cuenta Leyendas, y se hizo una interpretación muy dramática de que creo es bellísima. El Señor de las Campanas. Bueno, por eso sí lo pueden encontrar, creo, en YouTube. Entonces, ¿qué vas a leernos? Miren, quiero compartirles... hasta que lo lea todo y ya no tienen que comprarlo. Bueno, quiero miren, ahora me encontré que es Luz Trémula, que de hecho acá le pongo, léase bajo la afectación de la fiebre. O sea, está hecho también de varios pedazos, ¿no? En donde, no sé si recuerdan en algún momento que hayan tenido fiebre, la vida se ve diferente, ¿no? O, por ejemplo, después de estar enfermos del estómago, el primer alimento salado que uno prueba sabe completamente diferente. Entonces es como también, ¿no? Ir pellizcando un poco estos espacios de vida en donde también hay vida. Ok, Luz Trémula dice, ok, la recomendación, así como la buena comida, acompáñese con tal vino, es marinado con la afectación de la fiebre. Entonces, bueno, o recordar esos momentos, ¿no? Que hasta la luz se ve diferente. Dice así: me desprendí de brazos y piernas y llegué en calma al mar, que se extendía sobre la levadura de la arena. Me senté en el litoral y mis ojos reposaron en el ensueño de la eternidad. Mis últimas palabras, antes de posar mi mirada en la solemnidad de las horas, fueron las palabras de otros. Con cuánta dignidad se alzaban las olas sobre la arena. La embestían violentamente para después retirarse acariciándola contritas de su erotismo. Escuchaba el graznido de las gaviotas sobre mí y en aquella habitación sin paredes lloré. La luz del mediodía fue haciéndose plomiza y los pocos bañistas que quedaban sobre la playa comenzaron a recoger sus pertenencias. Algunos niños robaban caracolas con la voz del mar. La prisa los acontecía mientras la arena comenzaba a levantarse y a envolver los objetos. Alguien gritó algo inaudible para mí, pero el gusto de tutelarme le duró un poco. Su esfuerzo nada consiguió. Yo continuaba con la mirada reposada en las embravecidas olas, sedientas de poseer, magullar, destruir. Pronto las olas comenzaron a embravecerse. La arena me tendió sobre sí y cerró mis ojos, envolvió mis cabellos, me ciñó con sus granillos que cortaban mi piel. Entonces, bueno, uno podría imaginarse cierta playa, ¿no?
pero las impresiones que uno se lleva cuando va al mar siempre son de una afectación bastante importante. O sea, cosas importantes pasan cuando uno conoce el mar, ¿no? ¿En qué sentido? En que pareciera que si uno es capaz de recordar la primera vez que vio el mar, uno puede prácticamente hacer una radiografía de sus sentimientos. Que es algo, no sé qué opine acá todos los compañeros que ahora me escuchan, pero también la figura del mar es algo que de pronto se nos arrebató. O sea, siempre eran mares europeos, ¿no? O eran mares como por… son muy bellos. Pero pareciera que nada de tal intensidad podría tener cabida en las costas de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? O hace un momento decía acá el compañero de Veracruz, por supuesto que también ahí ocurren cosas, y ocurren cosas de una intensidad importante. Entonces, bueno, es esta invitación también a recobrar nuestros paisajes, ¿no? Estos paisajes en donde han sido castigados y de repente decían, ay, es que los mexicanos no aprovechan, o a veces, ¿no? Atrocidades como, claro, es que, no sé, no estudian, no tienen una buena ingeniería. Por ahí Gutiérrez Tibón decía, es que hay otra concepción del paisaje entre los mexicanos y esa es la que tenemos que aspirar. O sea, no había carreteras porque había un respeto hacia los cerros, por ejemplo. Y bueno, ¿no? Y la forma de trazar el camino es completamente diferente. Y es una forma también de trazar un camino personal, ¿por qué no? Interesante. Espera, quería hacerte una pregunta ya, como que el Alzheimer se está acercando. Es que te dejé pensando. Sí, y eso ya es un logro. Sí, me refiero, quería comentarte que al leer tu libro, a mí me gusta mucho porque tiene siempre un desenlace muy interesante. A mí siempre, por ejemplo, en las películas también, me gusta cuando me llevan por cierto camino y el final da un giro completo, y entonces vuelves a ver dentro de ti la película y dices, pues así era, no era el camino por el cual me estaba, digamos, conduciendo la película, sino que luego hay un desenlace que voltea todo. O sea, y eso sí me gusta porque en algunos cuentos, ese que estabas leyendo ahora, por ejemplo, tiene un final muy interesante porque no es lo que uno se espera. Y también tienes otros 3 o 4 cuentos, o sea, como que te gusta, te divierte, eres sádica, llevar a tus lectores por un camino y luego al final decirle, ¿sabes qué? No era lo que tú pensabas, y ahora sale el final que es completamente diferente. A mí ese estilo siempre me ha gustado también en las películas. Me espero, cuando el final no me cambia todo, me emociona, digamos. Eso. ¿Qué otras cosas puede decirnos? Porque como nosotros no habíamos planeado subir aquí los dos, sino tenía que ser un monólogo de Leonor, entonces no hemos preparado preguntas realmente. O sea, todo esto es una charla. Es una charla muy espontánea. ¿Qué otras cosas quieres añadir tú? Porque yo ya no sé qué preguntarte, es el problema. Ok. A ver. Primero, es bueno que no sea un cuestionamiento, ¿no? Es como cuando uno se reúne a charlar, a hablar con los amigos, pues no es que uno ya lleve las preguntas hechas, ¿no? No es que al amigo le dice como, oye, a ver esto. No, para nada, eso no existe, ¿no? Al contrario, esa es la riqueza de la charla, la riqueza de sentarse afuera de la casa, ¿no? A platicar, y con el que va pasando después se une y ya después se va por el pan y viene el otro y oye, ¿qué pasó? ¿Y cómo está tal? ¿No? Que no tenía nada que ver con lo que estaba platicando uno con el otro. Esa también es una riqueza importante. Pero, a ver, esto que decías, ¿no? Las cosas preparadas
no salen tan bien como las espontáneas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos apoderamos de esa frase de, uy, mira, si lo hubiéramos preparado no hubiera salido tan bueno? Ajá. Porque claro, la espontaneidad, la sorpresa, lo que se va tejiendo al momento, pues también tiene su belleza, no todo tiene por qué ser, ¿no?, como tan esquematizado. De hecho, los niños, y a propósito de esto que me preguntabas hace un momento, que cuando escribo, claro, después uno se va haciendo de sus hábitos y de sus mañas, ¿no? Pero me parece que la escritura es tan bella. Por ejemplo, cuando los niños empiezan a escribir, ¿no?, que agarran, no sé, agarran cualquier crayola, ¿no?, o hasta el bilé de la mamá y empiezan a hacer letras, o sea, eso es de una belleza superior, o sea, es de alguien que está plasmando algo, que está aprendiendo a plasmar algo, ¿no?, y que lo quiere gritar, lo quiere decir al mundo. Claro, después las maestras van a orientar un poco esa escritura, pero ese trazo es muy, 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 muy importante. Es un gozo, ¿no?, el decir, esto está saliendo de mí y lo puedo empezar a plasmar. Es como si uno pudiera poner en un proyector los sueños que a veces va teniendo. Entonces, de ahí que la escritura pues pueda ser en cualquier momento, en cualquier tiempo, sin importancia. Mientras pensé en algo, en una pregunta. Tú sé que amas escribir, o sea, es algo que realmente es como, no sé si decirlo, que es parte de tu es como una parte de tu piel, digamos, ¿no? Tú adoras escribir, entonces me imagino que también estés ya escribiendo otro libro de cuentos, porque creo que te hice esta pregunta antes, a ti no se te da la novela, o sea, a ti te gusta mucho la forma del cuento. ¿Estás escribiendo ya otras cosas, otros cuentos? Sí, ya está, ya se está preparando el siguiente libro de cuentos, llevará por título Cuentos Pendientes. Y también, ¿no?, está hecho a forma de casa, de libro casa, para ver si así formamos un fraccionamiento de libros casas, en donde, bueno, pues yo esperaría que los lectores encontraran también cierto cobijo, ¿no?, al poder reflejarse, al poder sentir algo, al despertar con estos finales de los que hace un momento hablabas. Y que bueno, que ahí también pueda encontrar un poco de complicidad, ¿no?, que también para eso son los libros. A veces dicen, los libros son para aprender, ¿no? Bueno, no, para nada, los libros no solo son para aprender, eso los hace pobres, eso los hace vagos, ¿no? Sería como pensar que hacer el amor es solo para tener hijos, ya hubiera desaparecido desde hace mucho. Los libros igual, o sea, no son solamente para aprender. Si fueran solo para aprender, ya hubieran desaparecido desde hace mucho. La participación del lector es importantísima. Por eso es que también estos finales, ¿no?, estos finales de repente, pues tan interesantes como decías, también es para que el lector participe, para que él pueda complementar, ¿no?, pueda complementar la otra parte del cuento y del cuerpo, a propósito del equívoco que se atravesó por ahí. Vamos a leer el cuerpo deshabitado, ¿okay? Bueno, una parte del cuerpo deshabitado. Yo de hecho creo que, no sé si estás de acuerdo, en esto creo que también, por ejemplo, cuando se hace, los actores que hacen teatro, sobre todo los que hacen teatro cómico, en realidad obtienen esta complicidad que es más difícil a través de la lectura, porque tú no tienes a tu interlocutor frente a ti. Pero creo que, por ejemplo, el teatro cómico, que no tiene nada que ver con tu estilo, pero que cuando tú logras que el espectador se ría de lo que tú estás diciendo, es porque realmente has logrado que el espectador entienda realmente, porque cuando te ríes de algo es cuando ya, como decía Brecht, de extrañamiento, ¿no? O sea, yo si veo a alguien caerse por las escaleras en el edificio donde vivo, no me pongo a reír
Sin embargo, en muchas películas cómicas hay alguien que se cae, ¿no? Entonces, y te ríes. Entonces, este tipo de actitud creo que es la que se puede reflejar en un libro como el tuyo, donde realmente dejas abierto el diálogo con el espectador, con el lector en este caso, ¿no? Y eso creo que puede ser un punto muy importante. Eso, no sé si tú estás de acuerdo, pero porque lo escribiste tú. Muy de acuerdo. También me cuelgo de tu lapsus de espectador, claro, porque también también cada historia que nosotros leemos, también somos espectadores de ella, ¿no? También la podemos ver cómo pasa frente a nosotros y a veces no tiene ninguna utilidad, ¿no? De pronto nos acostumbramos a que todo debiera tener una utilidad, ¿no? A ver, leíste este cuento y ¿cuál es la moraleja, no? ¿Qué te dejó? No, pues no, habrá cuentos que no me dejaron absolutamente nada. O simple y sencillamente me dejaron un buen rato de ocio y eso, pues vale, conviene también tener ocio, ¿no? Conviene también descansar, conviene darle al cuerpo ese descanso del diario caminar. Sí, en eso creo que estoy de acuerdo porque, por ejemplo, nuestros tiempos están hechos de prisa, ¿no? O sea, a los niños siempre tienen que tener 10.000 actividades, y cuando salga de la escuela, que va a natación, que va a fútbol, que juegue, que le danza. Yo creo que también la lectura tiene que ser un sano momento de desprendimiento, ¿no? de ritmo alucinante al cual nos estamos obligando, porque creo que los niños también tienen derecho a aburrirse, por ejemplo. Claro, bueno, ese es un miedo que en la actualidad existe, es el miedo a aburrirse, o sea, es como, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿No? ¿Y qué viene? ¿Y terminó así? No, pues, ¿qué querías? ¿No? ¿Que saliera el payaso o qué? Pero claro que hay derecho también al aburrimiento. Hoy día nos están arrebatando eso, nos están arrebatando como hace un momento decíamos, ¿no? El salir, estar en la calle y platicar con el que vaya pasando. En términos técnicos sería la sana hueva. Exacto. Okay. Exactamente. También eso se nos está quitando, ¿no? Ok, bueno, este cuento es El cuerpo deshabitado. Este cuento también es, su intención es también exponer cómo es que nosotros nos vamos apropiando de nuestro cuerpo, cómo es que solo sentimos nuestro cuerpo en la enfermedad o en lo accidentado, ¿no? Pero y bueno, cuando no hay enfermedad o cuando no hay algo que por accidente acontezca, pues parece que no hay cuerpo, ¿no? O sea, lo damos por hecho, lo damos damos que ya existe, que ya lo damos por sentado, el cuerpo ahí está, ¿no? Únicamente cuando se presenta un error, un accidente, una enfermedad, ahí sí existe el cuerpo, ahí sí hay que darle mantenimiento, ¿no? Mientras tanto, pues quién sabe qué es eso llamado cuerpo. Entonces, bueno, el cuento se titula El cuerpo deshabitado. Cuando se acercó al espejo, vio que su imagen había cambiado. El tiempo había atravesado su cuerpo, lo había devanado en el recuerdo. Su rostro ahora estaba enmarcado por las horas. Sentía un intenso dolor de cabeza. Este le permitía perderse en su propia mirada, hipnotizada por su imagen ante el espejo. De pronto, tuvo la sensación de estarse espiando a sí misma a través de una cerradura, lo que le causó gran vergüenza. Las pulsaciones de su cabeza no cesaban, se hacían cada vez más intensas, más profundas, y cada una trazaba un surco por donde fluían los terribles pensamientos. Pensó que durante todo este tiempo había estado ocupando el cuerpo de otra persona, de alguien más. Había mirado con sus ojos, reído con una boca ajena, vivido su vida, narrando sus experiencias, y todo esto sin su consentimiento. Se preguntó cómo se sentiría vivir una vida propia, sin préstamos, sin tener que cuidar de aquel cuerpo prestado. Aquel cuerpo no suyo, tener que cuidar de él todo el tiempo con delicadeza, con exactitud, por miedo a generar una deuda impagable a un dueño anónimo. No sabía cuál era su verdadero nombre,
Sabía que los otros la conocían por uno al que no sentía como propio, así la llamaban. Con ese nombre desconocido la invitaban, la interrogaban, la habían educado y sobre todo la habían amado. Y bueno, aquí se van a dar cuenta de esto que les planteaba, de este cuerpo que realmente nos pertenece, o sea, con eso que andamos toda la vida, ¿no? Por las calles y hablamos, discutimos, hacemos muchas actividades, realmente nos pertenece ese cuerpo. ¿Cómo sabemos que lo que está frente al espejo, cuando nos paramos frente a uno, realmente somos nosotros? Y si no, ¿no? O sea, ¿quién nos asegura que realmente ese de la imagen, pues somos nosotros, ¿no? Ya lo damos por sentado. Entonces, bueno, esa es una invitación a cuestionar eso y qué tanto de nosotros somos realmente nosotros o es algo que se nos ha impuesto o ya lo tomamos como por costumbre. Es que ¿sabes qué? Que a mí me gusta, no sé, el chocolate, ¿no? Porque claro, que como de chiquita mi papá siempre me llevaba un chocolate de estos, entonces por eso. Bueno, o sea, te gusta por tal motivo, pero ¿realmente te gusta? ¿O por qué te gusta? ¿O qué se hace a partir de ese gusto? Entonces, bueno, también es una invitación a cuestionarse qué pasaría, ¿no? Si de pronto ese cuerpo que estamos acostumbrados a ver, pues no nos respondiera, o no nos respondiera de la manera en la que usualmente pues nos acostumbramos a que responda, que actúe, a que viva. Ese cuento, El cuerpo deshabitado, es un cuento que yo creo que solo podía escribirlo una mujer, porque veo ahí una situación que vive sobre todo en esta sociedad, lo vive muy en carne propia la mujer. ¿Estás de acuerdo? O principalmente, digamos, ¿no? por varios motivos sociales, principalmente sociales, de cultura, ¿no? A mí me parece que todos podemos estar sintiendo esto, ¿no? Pasar por esto. Sin embargo, sí hay una anotación que me gustaría hacer y es que la vida la vida de la mujer pasa por su cuerpo. O sea, sí queda un registro en el cuerpo cuando comienza a crecer, sí queda un registro notable después de tener hijos, sí queda un registro notable en cada cambio. Sí, o sea, el cuerpo se vuelve un mapa que va albergando esos acontecimientos. Por ejemplo, ¿no? Inclusive a veces las personas dicen como, claro, no es que después de que tuvo un hijo le cambió el cuerpo. O sea, esas frases, ¿no? Que son como muy pues ya de antaño, de pésimo gusto, por supuesto, pero realmente el cuerpo sufre una transformación cuando hay hijos. Entonces sí se queda una huella muy, muy, muy marcada y sí hay un mapeo que se puede hacer. Pero bueno, o sea, igualmente queda registro en el cuerpo. Pues bueno, pues llegamos casi a... Yo podría seguir aquí 1000 horas. Sí, eso es lo que me preocupa por todos ellos. ¿Y quieres añadir algo? Porque yo ya... Sí, claro. Me gustaría escuchar a quien me ha escuchado durante este tiempo, que nos ha escuchado. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, la charla se nutre también con sus aportaciones. O fuiste demasiado clara o no entendieron nada. No, adelante, estamos entre amigos. Muchas gracias. Un placer conocerlos. Cuando hablaste del espejo, me recordaste mucho la novela de Oscar Wilde, la de El retrato de Dorian Gray, donde él se refleja y aunque es un joven bello, hermoso, lo que trae el reflejo de ese espejo es la ruindad, lo peor del ser humano. Eso fue algo que me hiciste recordar con estas palabras que dijiste respecto cuando nos vemos reflejados en ese espejo. ¿Qué es lo que refleja él de nosotros muchas veces? ¿Qué reflejaría de algunos? La bondad, la belleza, las virtudes, pero en otros la miseria.
poniendo así como también en contexto, por ejemplo, digamos unos comunicadores que dan noticias falsas y están sobre eso y refleja la pudredumbre que traen, ¿sí? Y en otros también, al hablar con la verdad, también eso refleja decir la verdad y que esa es una virtud también. Bueno, claro. Eso era nada más mi comentario. Bueno, gracias. Bellísima aportación, muchas gracias. Sí, justamente… bueno, es que este del espejo es un tema que me fascina. Por ahí hay un texto, bueno, Lacan habla sobre el estadio del espejo, lo recomiendo mucho, pero bueno, de cómo la madre al principio, ¿no? Cuando nacen los hijos, ¿no? Bueno, después advendrá o no hijo, pero son bolitas de carne con patas, ¿no? Y después la madre hace que ese ser se refleje y bueno, toda una… ahí, sí, es interesantísimo, pero claro, ese reflejo, que bueno, ¿no? Antes viene así como el chiste, claro, ¿no? De lo que te choca, te checa, cuando estos comentadores, ¿no? Se lanzan con tanta rabia, con tanto enojo, sería como, primero, pues, a ver, perdón, ¿no? Nosotros los humanos, ¿no? Pues cometemos errores y parece que esos comentadores, pues, hablan desde un peldaño muy superior, ¿no? Casi divino. Esa es una, como si no tuvieran errores, ¿no? Y la otra, claro, ¿no? Para sus fines, eso es tan viejo como la humanidad. Sin embargo, pues está también el hecho de cómo nos reflejamos en los otros y qué tanto también tenemos miedo, por ahí hay un cuento acá que habla de eso, de nosotros no ser malos, ¿no? O lo que se considera como malo, o como si el ser humano estuviera… como si hubiera personas que están exentas de la maldad, ¿no? Ese cuento se titula ¿Con qué sueñan los perros? Y es a propósito de esa riqueza que nos enseñan estos vivientes y cómo también a partir de la diferencia, ¿no? Como no hablan como el ser humano, como no comen como el ser humano, entonces ya se les rebaja, entonces ya no cuentan, entonces ya pueden vivir en una azotea, entonces no sienten, entonces todo lo que es ajeno a nosotros, ¿no? Lo que consideramos ajeno a nosotros o todo lo que consideramos diferente a nosotros, entonces lo expulsamos, lo exiliamos, lo aborrecemos. Y es por eso que también se cometen tantas atrocidades con el medio ambiente, con los animales, ¿no? Entonces yo puedo matar de una manera exagerada, ¿no? A ese otro. Recién salía una nota, ¿no? Terrible en donde una persona, iba a decir ser humano, pero no me atrevo a que esas características esté dentro de un ser humano, sería muy triste. Golpeaba brutalmente a un gato, ¿no? Entonces, claro, porque lo considera inferior y lo considera inferior, o sea, ni siquiera lo considera viviente, lo considera inferior porque no se comporta como él. Y bueno, ¿no? También este pensamiento incluye también a las personas con capacidades diferentes, incluye a todo aquello que no es igual a nosotros. Y nosotros podemos creer que entonces ellos, ¿no? O sea, como de aquí para allá, son los que odian, los que hablan mal, los que tienen los que hacen mal, ¿no? De aquí para allá, para acá no. O sea, es como excluir al otro, ¿no? Como si uno jamás fuera tocado por esa parte oscura. Y claro, la literatura está llena también de eso, ¿no? De esas disertaciones. Por supuesto que todos los seres humanos tenemos esa parte oscura, por supuesto. Por favor, un gran aplauso y muchísimas gracias tanto a Leonor como a Franco por esta…